Entonces ya entramos en el último bloque y estamos en compañía del doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados. Doctor, gracias por la paciencia también. No, gracias a vos, Carlos. La verdad que estuve escuchando con mucha atención la declaración tanto del abogado de la defensa como de los fiscales. Me parece que cada uno está desde su postura, ¿verdad? Como corresponde. El abogado de la defensa en rol de abogado defensor y la fiscalía sosteniendo la hipótesis de la fiscalía en un juicio de estas características, ¿verdad? Pero después de escuchar todo y de tantas cosas que se dijeron, ¿qué le llama la atención de este proceso en particular? Del proceso en particular tendríamos que hablar, mi querido Carlos, y te digo esto con mucho respeto, cuando tengamos el contenido de la sentencia. Recordemos que la crítica a los fallos es libre, lo garantiza la propia Constitución, pero para que tengamos el fallo, para criticar el fallo requerimos contar con el fallo. Hoy día no tenemos los fundamentos de este fallo, tenemos la parte resolutiva y para que podamos analizar por lo menos medianamente responsables, tenemos que tener una copia de ello. Ahora, sí nos llama la atención muchos aspectos y más que nada la atención nos duele como Colegio de Abogados, estuvimos tratando un poco este tema. En una discusión. No, pero eso, insisto, Carlos, los vicios del procedimiento vamos a apuntarlo con la sentencia. Vengo respetuosamente porque no quise negarme a tu invitación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que aquí fijarnos un poquitito y levantarnos y ver no solamente el caso Curuguatí, lo que viene ocurriendo en algunos juicios desde un tiempo a esta parte, cómo se instalan grupos de presión de uno y otro sector, y cómo se instrumenta, y lo digo con mucho respeto, desde la misma prensa, los dos matutinos de mayor circulación del país asumieron posturas contrapuestas en este caso. Explique un poco para que la gente entienda. Entonces, por ejemplo, Última Hora, ¿qué dice? Última Hora ya hablaba de una situación de las irregularidades del caso, mientras que ABC, un poco más conservador, hablaba de la situación del gobierno de turno en aquella época. Ambos generando una situación de presión sobre los miembros del Tribunal de Sentencia. Nos llama la atención cómo también ocurrieron los hechos durante la lectura de la sentencia, ¿verdad? Yo te puedo asegurar... Eso fue todo preparado, doctor. Mi querido Carlos, yo te puedo asegurar que si yo, abogado, presidente del Colegio de Abogados, me pongo a saltar sobre uno de los escritorios de una sala de juicios orales, el juez va a ordenar mi arresto, porque es lo que corresponde. Porque no podemos presionar en ese momento. ¿Y qué le sugiere? A ver, ¿qué le sugiere esa situación? ¿Por qué los miembros del tribunal no tomaron ¿qué le sugiere eso? Bueno, allí nos habla, y tengo que hacer una crítica al sistema, nos habla de la preparación de los magistrados para manejar este tipo de situaciones. No están preparados. Evidentemente no estaban preparados. O el presidente del tribunal, y me hago responsable, emocionalmente preparado para ese momento. ¿Y qué confianza uno puede tener en jueces que son presionables? Y esa es la situación. Hace rato nosotros venimos criticando como Colegio de Abogados la situación que se da con este tipo de situaciones. Perdón, estoy usando demasiado la palabra, ¿verdad? Pero casos como el de Coabolaños, el doctor Luis María Argaña, el de los médicos, que hace poco, si vos no estabas del lado de los médicos, estabas contra la salud del país, este mismo, son casos que no nos sirven para juzgar el funcionamiento de la justicia porque existen presiones de varios sectores. Y son los casos que más daño nos generan como sociedad. ¿Por qué? Porque no permiten pasar la hoja y nos quedan heridas muy profundas. Nos quedan heridas muy profundas porque dejamos de creer en el sistema. ¿Y qué pasa, Carlos? Nosotros tenemos muchísimas críticas del Colegio de Abogados para el sistema judicial, pero no por eso podemos atentar contra el sistema. Recordábamos, y sencillamente y brevemente, el año pasado teníamos unas estadísticas de credibilidad de los poderes del Estado. El 22% de credibilidad tenía el Ejecutivo, el 21% el Legislativo y el 18% el Poder Judicial. Sí. Es decir, solamente 2 personas en este país de cada 10 creen en alguno de los poderes. Aún contra esa falta de credibilidad, nosotros no podemos decir está todo mal, porque la sentencia me fue
contradictoria. O está todo bien porque la sentencia me fue favorable. Este tipo de casos, cuando se instalan en la prensa de la manera en que fueron instaladas, nos pretenden que realicemos un juicio emocional y no procesal, y no jurídico. Y de alguna manera buscamos que los juicios sean juicios populares y no juicios basados en el procedimiento o en las leyes que establecen el procedimiento. ¿Están forzando a eso en este caso? Y lastimosamente nosotros mismos, los propios ciudadanos, cuando pretendemos valernos de cualquier sector o cualquier medio de presión, lo que estamos haciendo es atentar contra la credibilidad del Estado. Y nos hacemos daño nosotros mismos. Recordemos que el artículo 15 de la Constitución nos prohíbe hacernos justicia por mano propia y traslada la facultad de administrar justicia al Estado. Entonces, si nosotros tenemos privada la facultad de hacernos justicia, tenemos que creer en el Estado y tenemos que exigir al Estado. Por supuesto. Yo no estoy diciendo que este fallo esté bien o esté mal. Eso lo analizaremos al momento en que contemos con una copia de ello, ¿verdad? Y veremos si se condice lo que el tribunal refiere con las probanzas del expediente. Pero mucha gente opinó sin conocer, mucha gente especuló y mucha gente, voy a usar una expresión un poco común, tiró nafta a esta situación social tan candente porque nos duele. Porque se instaló... Hay mucho oportunismo en el sin duda alguna. Y los sectores políticos que se instalaron para tratar de obtener algún tipo de rédito, de uno o de otro lado. Y eso es lo que acarrea, y situaciones como esta acarrean mayor descrédito a la administración de justicia. Pero tampoco así vamos a conseguir justicia, que es lo que se pretende. Y esa es la cuestión. Si yo te digo tantas veces, está mal, está mal, está mal, está mal la sentencia, y traigo datos que no se ajustan al expediente, o te digo lo contrario, está bien, está bien, está bien, y te traigo datos que no se ajustan al expediente, la gente termina creyendo una u otra versión, dependiendo un poco de la situación epidérmica también que pasa cada sector de la sociedad. O de la simpatía que se tenga hacia uno u otro sector. De los parientes de los policías o de los parientes de los campesinos. Y escuché con mucha atención cómo cuestionabas a ambas partes y cómo te parecía fantasiosa una versión y cómo también te parecía fantasiosa otra versión. Sí. Y entonces justamente situaciones como esas es la que tenemos que cuidar, porque finalmente en casos como estos es donde la ciudadanía cree o no cree en la justicia. Y estos actores tienen una gran responsabilidad en ese sentido, Carlos. Por eso te pedía que me releves de la responsabilidad de generar algún tipo de opinión sobre la sentencia hasta que no tengamos una copia de la misma. Ahora, dígame una cosa, el Colegio de Abogados podría tomar la decisión de analizar la sentencia y fijar postura de este caso, porque es un caso emblemático y fue tan importante que incluso costó a un gobierno la cabeza de un presidente y la instalación de otro. Entonces, ¿podrían ustedes de tal forma a colaborar con el sistema de justicia y con la ciudadanía para que la ciudadanía entienda, a través de lo que entienden del derecho, cómo fue todo el proceso? No acostumbramos a hacerlo, Carlos, pero sí lo hemos hecho en más de una oportunidad cuando alguna parte dice, les traigo, señores del Colegio de Abogados, la copia de mi expediente y les pido por favor un dictamen sobre lo que se actuó en este. Pero ya sobre expedientes concluidos, ¿verdad? Este es un expediente en el que aún quedan pendientes el recurso de apelación, la casación ante la Corte, e incluso escuché a la defensa que también alegaba acudiría a instancias internacionales. Sí. Entonces es un caso que todavía no está concluido. Y supongamos que la Fiscalía, en la hipótesis de que la Fiscalía o los miembros del Tribunal de Sentencia no hubiesen obrado conforme a derecho, se encuentra la instancia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para reclamarles la responsabilidad que les corresponda en ese sentido, ¿verdad? Pero sí debo de referir, Carlos, que el manejo de la situación, yo me pregunto, ¿estos miembros del Tribunal de Sentencia no aprendieron de lo que ocurrió en Coabolaños? En el juicio de Coabolaños, cómo se desbordó la situación, ¿verdad? O sea, no pudieron haber tomado las medidas de seguridad pertinentes ante este tipo de casos.
vamos a ver que vamos a empezar a tomar todos los juzgados, todos los tribunales de sentencia y nos vamos a quedar sin tribunales, porque cada parte que esté en desacuerdo, y no me refiero acá a los campesinos, Carlos, pero cada parte que esté en desacuerdo que empiece a tomar un tribunal dentro de 2 semanas. Este es un proceso también de educación que tenemos que recibir los ciudadanos que no entendemos de procedimientos judiciales y tampoco tenemos conocimiento del derecho de manera muy acabada. Yo creo que es fundamental que estas cosas se expliquen a la ciudadanía, porque estoy seguro que si se hace lo que usted dice, que el tribunal tenía que tomar, al otro día le iban a decir tribunal represor, estronista, que esto, que aquello, simplemente por tomar los recaudos que usted dice que se tienen que tomar. De hecho, yo te puedo asegurar que estas expresiones aquí a mucha gente, que estoy vertiendo en este momento, a mucha gente no le gustará, porque estará de alguna manera comprometida emocionalmente con algunos de los sectores, en este caso el de la defensa, ¿verdad? Pero, insisto, yo no estoy afirmando que la sentencia esté o no ajustada a derecho, sino hablo de la conducta y por sobre todo de los abogados que tenemos al fiscal recién cuando se iba al fiscal. ¿Qué le dijo al fiscal? No, en realidad podemos conversar muchísimo sobre cuestiones técnicas, pero como insisto, Carlos, no tenemos la sentencia, mal puedo hablar, porque te soy sincero, yo no pude seguir todo el juicio de un principio a fin. Ha sido un juicio larguísimo. No sé qué cantidad de testigos estuvieron o no, ¿verdad? Y qué pruebas evaluó de mejor manera el tribunal de sentencia y cuáles dejó de lado, ¿verdad? Para decir que tal o cual tipo penal se configuró dentro del proceso, ¿verdad? Ahora, creo que los fiscales, creo que los miembros del Tribunal de Apelación tuvieron y tienen todavía gran responsabilidad en el proceso de educación de la gente, ¿verdad? En el proceso de educación de la gente. Por referirte, el presidente del Tribunal de Sentencia evidentemente hablaba muy bien guaraní porque después relevó la tarea de la traductora y él mismo empezó a explicar por qué no lo hizo desde un principio él mismo. Estando tan enervados los ánimos dentro de la sala, él tuvo que haber buscado pacificar desde un principio y establecer también una línea de autoridad y de respeto, ¿verdad? Pero se vinieron permitiendo a lo largo del juicio, conforme nos enteramos por la prensa, ¿verdad? Excesos, exabruptos que las partes llegan a un momento dado y que consideran que pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, y esas situaciones atentan contra la administración de justicia. Mira lo que te estoy diciendo, Carlos. Nosotros, desde el Colegio de Abogados, grandes cuestionadores de la administración de justicia, te decimos que tiene que respetarse la administración de justicia. Porque si nosotros no creemos, ¿quiénes más van a creer? Ahora, en la defensa o en la acusación, en el sistema de justicia, ¿vale todo? Es decir, obviamente no. Obviamente no. Es una pregunta retórica la tuya, Carlos, porque vos sabés la respuesta. Obviamente no, pero lo que pasa es que usted me va a decir no, ¿verdad? Pero es lo que uno nota. Es decir, el sistema de justicia y el trabajo de los abogados defensores y el de los acusadores, es un vale todo. Dependiendo del caso, dependiendo de los protagonistas. Entonces uno termina descreyendo más rápidamente del sistema de justicia de esa manera, doctor. Sí, pero vale todo dentro del marco de la ley. ¿En qué sentido? Si la ley me permite a mí echar mano de un recurso procesal y lo hago, yo no estoy obrando mal. Ahora, si me excedo de lo que la ley me permite, estoy obrando mal de alguna manera. Pero le digo una cosa, yo no sé, algo tenemos que cambiar entonces, porque no puede ser que la ley permita que durante 8 años en base a chicanerías no haya sentencia o no haya por lo menos el inicio del juicio, del juicio público. Claro, y para eso tenemos que exigir que los fiscales y los jueces apliquen una unidad de criterio en todos los casos. Porque allí es donde la gente siente que no se hace justicia. Cuando para algunos se llega a sentencia y a otros no. Cuando determinadas personas vinculadas a círculos de poder no pueden llegar nunca a la audiencia preliminar y otros sí. Sin duda, Carlos, que esos son los cuestionamientos más graves que se le realizan a la administración de justicia y hacen que no creamos en la administración de justicia. Pero también ustedes que son... Y lo apuntamos siempre, Carlos. También del sistema de justicia, también cuando se vuelven chicaneros y expertos en chicanerías y en sacar a sus clientes, no en base a la absolución, a la inocencia o la culpabilidad, sino en base a chicanería y porque pasó el plazo establecido, el tiempo permitido.
entonces se anula el proceso. Carlos, Entonces, vayamos por parte, para que dejemos, porque estamos ingresando a otra línea de discusión. ¿Quiénes son los que tienen la obligación de dictar los fallos en plazo? Son los magistrados. Son los magistrados. Cualquier recurso planteado por cualquiera de las defensas tiene un plazo para ser resuelto por los jueces. Sí. Ahora, si los jueces dejan pasar 3 años para dictar y viene el abogado y solicita la prescripción, no es culpa ya del abogado. ¿Deja pasar a propósito o no? Vos no le podés pedir al abogado que atente contra su defendido, Carlos. Totalmente. Si yo planteo un recurso... me puede cajonear, yo le llevo el expediente. Carlos, yo voy, Rubén Galeano viene y le plantea a Carlos Peralta, juez, un recurso. El recurso puede que no tenga ningún fundamento, pero Rubén lo plantea porque se lo faculta la ley. Carlos Peralta, juez, deja transcurrir 3 años para resolver. ¿Quién tiene la culpa de que se extinga? Ahora, ¿El abogado que planteó el recurso sin fundamento o el juez? Obviamente el juez, Carlos, y quiero ser... ¿Por qué? Porque él tuvo que haber resuelto al día siguiente decir, señor, ¿por qué no tiene fundamento el rechazo? Doctor, pero esas cosas ocurren porque ese juez es negligente o porque hay acuerdo. Tenemos que investigar en cada caso. Sería muy injusto de mi parte decir que todos los jueces están en la misma bolsa. Tenemos magistrados que sinceramente ponen la cara por la administración de justicia. Sí, tenemos magistrados. Pocos, pero existen. Yo creo que son varios y diría hasta muchos. La cuestión es que la mala publicidad la tienen los que hacen mal el trabajo. Y ese descrédito... ¿Cómo a ellos les toca siempre los temas más grosos entonces? A los que hacen mal el trabajo. Y aquí tenemos que llamar la atención a quienes son los responsables de la conducción política del Poder Judicial. Los ministros de Corte. ¿Por qué siguen confirmando en sus cargos a jueces, cuestionados, que están siendo procesados penalmente, por ejemplo, y los vuelven a confirmar en sus cargos? O fiscales que fueron procesados y los vuelven a confirmar en sus cargos. Allí ya tenemos la responsabilidad política de quien dirige el Poder Judicial. Y en este caso son los ministros de Corte. O sea, del supuesto que estamos hablando. Y mucha de la responsabilidad de la buena o de la mala calidad de nuestros fiscales y magistrados es mala tarea del Consejo de la Magistratura con anterioridad en el proceso de selección y mala tarea de la Corte, que muchas veces eligen al peor de la terna. Estamos fritos, doctor. Cuando usted me habla así ya estoy más preocupado todavía. Pero no por eso debemos... Recordemos que este problema es un problema de hombres. Lo que venimos hablando en esta conversación, Carlos, es problema de hombres. O sea, no del sistema. No le echemos la culpa al sistema y decir la justicia no funciona. La justicia en realidad es un valor al que propendemos los hombres. Los hombres que están puestos para la administración de justicia son nuestros problemas cuando dejamos de creer en ella. Bueno, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. O'clock, terminamos. Te agradezco la invitación, Carlos. Le agradezco a usted que haya estado con nosotros. Te pido disculpas por no profundizar, pero no quiero ser irresponsable. Te pido un compromiso. Sí. Te pido un compromiso. Después de todo, de leerse la sentencia, después de todo, podríamos volver a con el tiempo conveniente para analizar. Conveniente, ¿sí? Sin duda alguna, con mucho gusto, perfecto. Carlos. Gracias, doctor Galeano. A vos por la invitación. En nombre del Colegio de Abogados, agradecemos siempre a Unicanal que nos tiene muy presente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que el doctor estaba refiriéndose, parece que va a volver a salir en el domingo, va a estar otra vez en otro programa, así que a eso se refiere. Gracias, doctor. Y a ustedes por acompañarnos en sus casas. Muchas gracias, hasta el próximo miércoles.